Bienvenidos a nuestra lectura orante con las Sagradas Escrituras. Llegamos al último día del mes. Qué bueno cerrar este mes de julio y mañana empezar con toda la fuerza el mes de agosto. Hoy la iglesia celebra a San Ignacio de Loyola, un hombre muy grande en la iglesia. Nacido en 1441, en 91, en el País Vasco. Después de una convalecencia, porque su familia era de caballeros, experimenta una conversión muy profunda, peregrina a Tierra Santa, después estudia en Barcelona, Alcalá de Henares, Salamanca y París. Y allí entonces, ordenado sacerdote, ya había fundado en París la Compañía de Jesús en 1534, pues se traslada a Roma para ponerse plenamente a disposición del Papa y organizar la compañía. Muere en Roma el 31 de julio de 1556. Hoy la iglesia entonces nos invita para que se proclame el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 1 al 12. En aquel tiempo oyó el virrey Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus ayudantes: ese es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso los poderes actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado por motivo de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía que no le estaba permitido vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo: dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey lo sintió, pero por el juramento, y los invitados ordenó que se la dieran. Y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle hoy al Espíritu que venga y nos llene de su gracia, que podamos acercarnos a la palabra, que nos dé el don del entendimiento. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Volvamos al texto. Abramos las Sagradas Escrituras, Mateo, capítulo 14, versículos 1 al 12. Tres lecturas proclamadas con claridad. Después, sin mirar el texto, a través de la memoria podamos caminar en toda esta gracia de esta proclamación, para que miremos detalles que nos llaman la atención hoy, de qué se habla, cuáles son los personajes que intervienen, cuál es la narración, qué es lo que pasa con Juan el Bautista, cuáles son qué nos dicen de él, qué dice Herodes de Jesús, qué pasa con los discípulos del Bautista al final y qué hacen ellos, qué le cuentan a Jesús. Miremos todos los detalles como siempre en la narración. Segundo momento, meditación. Terminando este mes de julio, estamos empezando el capítulo 14 del Evangelio según San Mateo. Ya nos ha hablado en parábolas. Hoy vienen unas narraciones, entre ellas cómo muere Juan el Bautista y cómo nos lo trae, según la versión Mateo, qué es lo que aconteció. ¿Por qué? ¿Qué le da pie a Mateo para narrar la muerte del Bautista? Por eso hoy, mirando todos los detalles que nos da el evangelista, vemos como todo parte de una situación cuando Herodes está hablando de Jesús. Porque dice: en aquel tiempo el virrey Herodes. Estamos hablando del tetrarca, uno de los hijos de Herodes, que era rey súbdito de Roma, un vasallo, le permitían reinar, porque su padre Herodes el Grande había hecho una buena campaña de acercarse a los emperadores de la época y ganárselos y de permitírseles ser rey de Israel. Cuando muere él, pues el reinado se reparte entre sus hijos. Viene a ser Arquelao, rey de Judea y de Samaria. Herodes, este tetrarca, Antipas de la Galilea y de la Perea, y también Filipo del norte. Y allí entonces se divide este reinado. Este Herodes, pues resulta que vivía con Herodías, eso lo comprendemos,
que había sido la mujer de su medio hermano, Filipo. Y Juan el Bautista ha venido para decir la verdad, ha venido para ser el precursor de quién es la verdad. No guarda agua en la boca, perdónenme la expresión, no tiene miedo de los respetos humanos. Y así fuera el rey, se les había dejado claro que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Si vamos a ver, es hermanastro, pero es el hermano. Y entonces por eso Herodes comete este homicidio, es un crimen grave, y queda con su conciencia. En algún momento que oye hablar de Jesús, entonces dice que cuando escuchaba lo que hablaban de Jesús, dijo, entonces eso es Juan el Bautista que ha resucitado. Él, como los fariseos, inclusive creían en la resurrección, los saduceos no, seguramente había escuchado ya el tema de volver a la vida, de la resurrección, y dentro de su conciencia está ahí pensando el mal que ha hecho, y entonces se refiere a Jesús así. A partir de esto, de un dicho de Herodes, pues Mateo nos trae la narración de cómo fue el martirio de Juan. Sabemos que Esteban es el primer mártir, pues dentro del grupo de estos discípulos que siguieron, pero el precursor que une el Antiguo Testamento con el Nuevo, quien prepara el camino del Cordero de Dios, que lo señala ya presente en el mundo, pues lo precede a Jesús, nada más ni nada menos que con el martirio y con el derramamiento de sangre. Y Mateo nos cuenta detalles, Marcos nos cuenta otros detalles. Mateo en su narración empieza hablando cómo entonces ve como Herodes, refiriéndose a Jesús, ve que los poderes de Jesús actúan en él. Y empieza la narración, y es que Herodes había mandado a prender a Juan y lo había metido en la cárcel por motivo de Herodías, su mujer, como hemos explicado. Y aquí hay unos detalles que nos suenan muy difíciles, y que es tristemente la constatación de que quien vive en un poder y que se cree superior a los demás y puede disponer la vida de los otros, se deja influir fácilmente por situaciones de vida que lo llevan a tomar malas decisiones. Ese es el caso de perdónenme esta expresión, de un pelele como Herodes, que llevado de sus ínfulas de rey y llevado de una promesa delante de mucha gente, de un juramento, prefiere no ceder ante palabras que lo conllevaban a un crimen por conservar la honra ante unos principales que tenía delante. Y es que el caso es que en el evangelio ampliado, Herodes no quería matar a Juan. Seguramente Herodías se lo había pedido y había tenido hasta disgustos con él. Allí al lado de Herodes vivía un hermano de crianza que se llama Manahem, que lo mencionan también en el libro de los Hechos, que era el seguidor de Juan el Bautista. Manahem en aquel momento no estaba, y todo el contexto se dio para que Herodes, lleno de licor y lleno de esas ínfulas y de la vaciedad de sus celebraciones, pues se fuera movido por la lujuria al ver a la hija de Herodías bailar, que suelta la lengua, perdónenme la expresión, es como hace promesas como pídeme lo que quieras. Bebido en el licor y en un montón de circunstancias, promete algo que lo conlleva a un crimen, a un martirio, a una situación pues que es grave, que no había querido acceder Herodes, vuelvo y repito, porque lo consideraba profeta y sabía la estima que tenía la gente, y también en un contexto ampliado parece ser que hablaba con Herodes y con Juan, y como también lo dice Marcos, lo escuchaba con gusto. Es un hombre preso como de ideas contrarias, sabiendo que Juan es bueno, pero es el que manda y no quiere que le digan que no puede hacer tal cosa. No puede estar con la esposa de su hermano. Algo parecido dijo el Papa en la época cuando Enrique VIII quiso vivir en adulterio. El Papa de la época le dijo que no podía, y bueno, prefirieron separarse y crear todo lo aparte, pero eso es otra parte. Aquí la cuestión es, Herodes se dejó llevar, no había querido matar a Juan, ya lo había aprendido, como quien dice, usted no me diga qué es lo que yo tenga que hacer, yo soy el rey y lo puedo meter en la cárcel, pero no había dado ese paso del crimen. Y Herodías, muy hábil, contexto de celebración, cumpleaños de Herodes, pues sabe cuál es la debilidad, se presta. La hija de Herodías, que Flavio Josefo, escritor judío, nos dice que se llama Salomé, baila de tal manera que la avidez de este hombre en su lujuria y en sus tantas cosas,
pues empieza a hacer concesiones y no mide sus palabras. Y viene entonces toda esta situación. Y la situación es pedir la cabeza de Juan el Bautista. Instigada por su madre, Salomé, pues sabe que han triunfado porque es algo que estaba en el corazón de esta mujer, porque el único impedimento que tenía Herodías para ser esta reina y poderosa era este Juan, que hablaba y hablaba y ponía a dudar a Herodes, y también a Herodes lo escuchaban con agrado. Manaén, también estaba Cusa, que había conocido a Jesús, Cusa que era administrador de Herodes, y unos empezaban a ver cómo se les echaban cara que no podían hacer aquello. Entonces aparece esta contrariedad de ideas entre Herodes, pero decide dar muerte. Y se cumple aquello de la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Logran su cometido. Después, por el juramento y los invitados, ordena que se la dieran, y entonces se la entregan a la joven y ella a su madre, y es un triunfo pasajero para aquella que se había sentido como rechazada por el profeta, que decía la verdad. Entonces los discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y se lo fueron a contar a Jesús. Esto es algo distinto de Marcos. No solo lo entierran, sino que van a contarle a Jesús. Y cuando Jesús sabe aquello, lógicamente por la santidad del Bautista le duele, pero sabe que el precursor ha hecho lo que tenía que hacer. Y este hecho del martirio de Juan precede al martirio del Cordero de Dios, del Hijo de Dios. Ya Juan se lo había mostrado a Juan Bautista, a Juan Apóstol y a Andrés, discípulos de él. Es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo. Y desde ahí ellos empezaron a buscarlo y le fueron a decir: maestro, ¿dónde vives? Y él dice: vengan y lo verán. Y empiezan y le dicen a sus hermanos. Y Juan el Bautista, todo lo que hizo fue para mostrar que él era el Mesías, sino que ya había llegado y era Jesucristo. Y lo señalaba. Juan había llegado ya a su plenitud de anunciar la verdad, de tener una vida de austeridad y de penitencia, y llegaba el momento del derramamiento de sangre. Y empezaba entonces todo este momento del testimonio del precursor, de la santidad de aquel que no tiene miedo ante los poderes humanos, y de aquel que verdaderamente ha venido a abrir el camino a quien es la verdad y la vida. Hoy miremos las actitudes. Uno puede coger personaje por personaje y mirar ciertas cosas que nos sirven para las enseñanzas. Herodes es el indeciso, que le gusta vivir entre placeres, que ante una situación de no poner atención se ve como encarcelado en una situación de prometer la palabra y no echarse para atrás, inclusive teniendo un crimen al frente, y un hombre que escuchaba con gusto a veces, que sabía que decía la verdad, pero prefirió hacerlo así. Este Herodes seguramente quiso ver a Jesús, no lo había podido conocer, y las narraciones más adelante nos muestra Juan cómo en los procesos de la crucifixión de Jesús hay un momento donde Pilatos se entera que es súbdito de Herodes, es decir, que Jesús es de Nazaret. Nazaret pertenece al poder del rey Herodes, el tetrarca, y entonces lo envía y para que decidiera, como quien dice, bueno, que decida Herodes sobre Jesús, en esa situación de Pilatos tratando de salvar a Jesús porque no veía ningún crimen en él. Lo llevan ante Herodes, y Herodes empieza a hacerle conversaciones a las que Jesús no pone atención, empieza, inclusive en alguna parte del Evangelio ampliado, empieza a decirle que la conciencia le está hablando ahí de Juan, como que perdóname, tú que eres el Mesías, pero a la vez un poco con como ganas de escuchar a Jesús, pero también sarcástico por su poder. Entonces después le pide que traen un perro para curar, que es de Herodías, y Jesús no lo escucha. Entonces dice: bueno, entonces te ofendo, entonces cura a este, y nos muestra un hombre que está en una situación muy triste, y Jesús ahí en silencio, y después dice: bueno, te he tratado como Dios y no has respondido, ahora te trato como hombre. Entonces le traen unas bailarinas, y Jesús callado y cerrado ante estas situaciones de Herodes, y Herodes dice: bueno, te he tratado de muchas formas, pues díganle a Pilatos que es un loco, y no ha decidido pues ni la muerte para Jesús, pero lo ha tratado como un loco. Y así pasa el último momento, que seguramente en ese anhelo de poder transformar algo que la conciencia le venía diciendo que se había equivocado con Juan el Bautista, tuvo de frente a Jesús y tampoco supo reconocerlo como Mesías, porque es un hombre que se había llenado de todos los pecados capitales, de todos los vicios, no supo reconocer a quién era la verdad.
Que hoy ustedes y yo, esta meditación nos ayude a comprender quién es Jesús, a no tener miedo, a decir la verdad, a mirar estos pasajes evangélicos que hoy vienen a mostrarnos que decir la verdad, como lo decíamos ayer, siempre causa dificultad, traerá a enfrentar situaciones que tienen que tener valentía, como lo ha sido Juan, y comprender que el camino del seguimiento a Jesús tiene momentos fuertes, pero quien lo sigue tiene la conciencia tranquila. Juan el Bautista nos enseña hasta el final de la vida a optar por Dios, hasta el final de la vida a caminar no en la mentira sino en la verdad, hasta el final de por lo menos de este proceso que tenemos aquí, que es previo a la vida de eternidad en Dios, pues decidirnos valientemente por Jesucristo, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Hay muchos análisis que podríamos mirar, actitudes. Los discípulos del Bautista valientes van y lo entierran y después van a decirle a Jesús lo que ha pasado, y Jesús los toma dentro de, si siguieron primero el Bautista que era el precursor, ahora siguen a quien es el Cordero de Dios, y han pasado seguramente, como así lo quiso Juan el Bautista, llevar a todos a Jesús. Hoy Juan el Bautista nos lleva a Jesús. La palabra de Dios nos sigue mostrando quién es el Cordero de Dios. La palabra hoy nos muestra la valentía de quien sigue a Jesús y la valentía de Juan. Hoy entonces no nos dejemos dejar como tomar decisiones en momentos de cuando uno se aleja de Dios, toma decisiones equivocadas. Es lo que le ha pasado hoy a Herodes. Les pregunto a ustedes, en algún momento que nos hemos apartado de Dios, o porque han venido rebeldías, o porque han venido esclavitudes y muchas cosas a la vida, hemos tomado decisiones que nos han hecho daño. Podemos pensar en aquello. No nos importa el que dirán ni muchas cosas, y podamos decir la verdad. No con pelea ni con contienda, pero con radicalidad, como lo mirábamos ayer también. Hoy veamos a un hombre que preparó el camino de Jesús en todo. Habló de él, lo bautizó, aunque él no quería en algún momento Jesús, pues lo invita a ese momento cuando ya está el bautismo y viene la voz del cielo, donde el Padre encuentra en el Hijo todas las complacencias, y allí muchos escuchan ese testimonio de quien era considerado un santo. El Bautista muestra quién es el más santo de todos. Hoy sigamos a Jesús. Hoy miremos lo que puede llegar el ser humano al embotamiento tal, a la maldad del corazón, cuando toma malas decisiones que no están en orden a la rectitud de la búsqueda de Dios. Eso ha pasado con Herodes. Y tenía a su hermano Manaén, en ese momento no estaba allí. En algún momento inclusive Herodes llega a decir, bueno, un juez menos, porque sabía cómo apreciaba Manaén a Juan el Bautista. Pero tenía que llegar el momento del martirio del precursor, porque precede al martirio del Salvador. Eso es lo que hemos escuchado hoy en la palabra. Caminemos en la sabiduría de Dios. El mundo ofrece muchas cosas, estos vanos placeres, poderes, pero en esas circunstancias se toman las peores decisiones de la vida. Le ha pasado a Herodes. No supo reconocer a Jesús. Quería por dentro en algún momento conocerlo, pero para que hiciera un milagro, pero cuando lo tuvo, Jesús, digamos que en cierto contexto es no le tire las perlas a los cerdos, Herodes estaba embotado en su poderío. Tristemente después va a perder todo ese poderío, pues para él, tristemente para él, porque no supo tener el poder para ser bueno, sino que se dejó llevar de un montón de circunstancias. No escuchó la voz del profeta que le decía no es lícito, y en algún momento pues Dios habla y va mostrando cuál es el camino. Este hombre, cegado en sí mismo, llegó a caer en aquello, por lujuria, por borracheras, por poderíos, por considerarse el centro del universo. Ve lo que pasa. Si miramos la historia de esos reyes que han estado llenos de sí mismos, tarde que temprano su poder se termina. Pero resulta que el poder de Dios en aquel que lo acepta no termina nunca. No termina nunca. El poder y la presencia de Dios están para guiarnos con su gracia. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por tu misericordia y por tu amor. Hoy queremos reconocer que en la verdad está en tu seguimiento. Danos valentía para anunciar la verdad. Que no tomemos malas decisiones en nuestro pecado. Que no tratemos de congraciarnos con otros y de caer en esclavitudes que nos ayuden a vivir en error tras error. Queremos tener el acierto de seguirte, de amarte y de adorarte. Amén.
Cuarto momento, revisemos nuestra vida hoy a la luz de Jesús. ¿Sigo la verdad? ¿Tengo fortaleza para decir la verdad? ¿O he tomado malas decisiones cuando me he alejado de Dios? Revisemos. De aquí en adelante, ¿cómo voy a tomar mis decisiones para seguir a Jesús? Acordémonos que es el amor a Dios sobre todas las cosas. El Señor los bendiga, los llene de su gracia y de su presencia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.